tarde yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Hoy vamos a hablar acerca del servicio, ¿sí? Vamos a enfocarnos en el servicio y en la grandeza de servir, porque el servir nos hace grandes, ¿sí? Según lo que vamos a leer acá, la grandeza del servicio. Marcos capítulo 10, versículo 35. Amén. ¿Ya tienen la lectura? Marcos 10, versículo 35. Y vamos a leer ahí lo que dice la palabra del Señor. Dice entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren lo que estaban pidiendo estos discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Cuáles eran sus nombres? Versículo 35. Jacobo y Juan. ¿De quién eran hijos ellos? Zebedeo. ¿A quién se dirigieron ellos para hacerle esta petición? A Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Jesús? ¿Qué petición le hicieron? Uno quería sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Pero entonces vemos en el verso 38, Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Miren lo que dice el verso 39. Ellos dijeron: podemos. Miren, Jesús les dijo antes, ¿verdad? Que lo que ellos estaban pidiendo, pues, era algo muy difícil, no sabían ni siquiera lo que ellos estaban pidiendo. Y cuando Jesús le dijo: ¿van a poder ustedes beber del vaso que yo voy a beber? ¿Van a poder ustedes ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? ¿Y ellos qué dijeron? Sí, podemos. Pero aquí Jesús no estaba hablando de tomar un vaso de agua. No estaba hablando de tomar un refresco, de tomar una Coca-Cola. Cuando hablaba del bautismo no estaba hablando de estar bajo las aguas, ¿verdad? Así como cuando nosotros nos bautizamos después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, que el siguiente paso es bautizarnos, ¿verdad? No, pero ellos ni siquiera sabían de lo que Jesús les estaba diciendo y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero miren lo que dice el verso 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Miren la respuesta entonces de Jesús. En el verso 41 dice: cuando lo oyeron los 10, o sea, los demás discípulos, cuando lo oyeron los demás, podemos decir aquí parafraseado, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? A ver cómo dice ahí su Biblia en el versículo 42. A ver, solo este lado, ¿cómo dice el verso 42? Muy bien, aquí este grupo, el versículo 42, ¿cómo dice?
Miren cómo dice el verso 43, la respuesta de Jesús. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. A ver, ¿por qué no se voltea a la persona que está a la par de usted y le dice, pero no será así? A ver, pero no será así entre vosotros. A ver, Josué, dímelo a mí. Sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será nuestro servidor. Bueno, espero que se lo hayan dicho a alguien para que lo lleve en su mente y en su corazón. Miren lo que Jesús quería enseñarles a sus discípulos. Miren el verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Miren acá qué tremendo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Miren qué tremendo, ¿verdad? Si alguien de nosotros quiere ser el primero, ¿verdad? En algo, ¿qué tiene que aprender a ser primero? Según lo que dice aquí la Biblia, tiene que aprender a servir, ¿sí? Porque a veces nosotros siempre queremos ser el primero en todo, pero no sabemos servir a los demás. Y aquí el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que era diferente a la mentalidad que ellos tenían. Porque ¿qué quería Jacobo y Juan? Ellos querían ser grandes y quizás ser vistos por los demás, ¿verdad? Eran 12 discípulos. Pero Jacobo y Juan dijeron, Señor, queremos pedirte algo. Yo quiero sentarme a la derecha, dijo uno, y yo quiero sentarme a la izquierda, a la par de Jesús, ¿verdad? El maestro, el Señor, ¿verdad? ¿Y los demás qué? Y sus demás compañeros, no importaba en qué lugar se pudieran sentar. Pero entonces Jesús viene y les dice, ¿verdad? En el verso 45, miren, Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, ¿cuál era la misión de Jesús? Jesús era ¿quién? ¿Quién era Jesús o quién es Jesús? El Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué tenían que hacer las personas que estaban en la época de Jesús cuando Él vino a esta tierra? ¿Qué creen ustedes que tenían que hacer ellos? Servirle, atenderlo, ¿verdad? Ver qué era lo que Jesús quería. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos una autoridad máxima, es el apóstol. Y cuando el apóstol, ¿verdad? Está aquí, pues si él necesita algo, estamos todos, ¿verdad? A la disposición a ver qué es lo que él pide, qué es lo que él necesita, o a seguir instrucciones, ¿verdad? De qué él dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque tenemos a un líder y lo seguimos a él y hacemos lo que nos dice, ¿verdad? Pues la gente en algún momento, la que estuvo con Jesús en esa época, pues tuvieron que atenderlo, tuvieron que verlo servido, pero Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren entonces, si Jesús, Él no solo lo dijo, Él no solo dijo cuál era, ¿verdad?, su misión, qué era lo que Él venía a hacer a esta tierra. Él no esperó que le sirvieran, sino al contrario, donde había una necesidad, ¿qué hacía Jesús? Si miraba a un enfermo, ¿qué hacía Él? Lo sanaba. Si miraba, ¿verdad?, alguna persona que estaba con una necesidad, ¿qué hacía Jesús? Con un padre que tenía un hijo que le daban ataques epilépticos, ¿qué hizo Jesús? Dejó ahí, fue indiferente ante la necesidad de ese padre con su hijo. No, ¿qué hizo Jesús? Se acercó, lo sanó,
¿verdad? ¿Qué hizo con aquella viuda cuando llevaban a su hijo a enterrar? Ya iba una gran, ¿verdad?, multitud y en una camilla llevaban al hijo a enterrarlo. Y la madre, me imagino que llorando, ¿verdad? Y muchas personas que la acompañaban también. Pero ¿qué hizo Jesús cuando vio esa necesidad? Se compadeció de esa mujer, de esa viuda, ¿verdad? Y entonces resucitó al hijo de la viuda, ¿verdad? Entonces Jesús, donde miraba una necesidad, donde vio a la gente que tenía hambre, ¿qué hizo Jesús? Multiplicó la comida y les dio de comer, ¿verdad? Entonces él no esperó que a él lo atendieran, que a él le sirvieran, sino que al contrario, dice que él vino a servir, ¿verdad? Y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la grandeza del servicio, jóvenes, señoritas, es importante que nosotros, ¿verdad?, aprendamos a servir. Fíjense que según el diccionario dice que el servicio es la prestación que satisface alguna necesidad humana. ¿Qué es el servicio? La prestación que satisface alguna necesidad humana. Esto no consiste en producción de bienes materiales. Aparte son los otros servicios, ¿verdad?, que nosotros podemos obtener, ¿verdad?, que son materiales, pero cuando nosotros aprendemos a servir, entonces estamos prestando, estamos satisfaciendo una necesidad. Cuando nosotros aprendemos a servir a otros, estamos satisfaciendo la necesidad de los demás. Y ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Y aquí en el libro de Marcos nos habla acerca de la grandeza del que sirve, porque el Señor le dijo que si alguno quería ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tenía que aprender? Tenía que aprender a servir. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, la importancia de servir. En este año estamos hablando acerca del trabajo y el trabajo pues es servicio, ¿verdad? El trabajo en la obra del Señor. Jóvenes y señoritas, es importante, ¿verdad?, que nosotros desde nuestra casita aprendamos, ¿verdad?, la importancia de servir. A ver, si yo les pregunto, ¿ustedes ayudan a sus papás dentro de su casa? ¿Tienen alguna responsabilidad dentro de su casita? ¿Les gusta a ustedes ver su casita limpia, ordenada, olorosa, agradable? A ver, levanten la mano, ¿quiénes les gusta eso? Levanta rapidito su manita. Qué bonito, ¿verdad? Pero para que nuestra casa esté limpia y ordenada, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos nosotros, ¿verdad?, aprender a servir, aprender a ayudar a nuestros padres, a ayudarnos entre nosotros como familia, como hermanos, ¿verdad? Yo no sé si cuando ustedes se sientan a la mesa y nomás terminan de comer, se queda el plato ahí en la mesa y ahí que venga la mamá a recogerlo. O cuando se levantan de la cama, ahí, así como se levantaron en la mañana, en la noche, así vuelven a encontrar la camita, desordenada y toda. O ustedes cuando se levantan, sacuden, ponen las sábanas, la cubrecama, ordenan bien, recogen los zapatos, los calcetines, las calcetas, todo lo que se queda ahí, ¿verdad? Y miren, todo eso es, ¿verdad?, el colaborar. Y es bien importante que nosotros desde nuestra casita, ¿verdad?, tengamos esa actitud, ese espíritu de servicio, ¿verdad?, dentro de nuestra casa y que también lo hagamos fuera de ella, donde haya una necesidad. Yo no sé si cuando ustedes van en el bus y ven a un anciano que quiere subir, le ayudan, ¿verdad? Le dan la mano y lo ayudan a subir al bus, o a una persona que es cieguita, ¿verdad? Si está en la calle, le ayudan a pasar la calle, o a una señora que está en el mercado, ¿verdad?, que anda con tantas bolsas. En algún momento uno tiene que ser acomedido con las personas, ¿verdad?, a quien uno pueda ayudar.
ese es prestar un servicio, eso es satisfacer una necesidad, ¿verdad? En nuestra casa, a nuestros padres, a nuestros hermanos, el colaborar unos con otros, ¿verdad? Y también aquí en la iglesia. Miren, aquí en la iglesia hay tantas áreas para poder servir. Hoy decía Josué, necesitamos músicos, ¿verdad? Y ese es un servicio que se presta aquí dentro de la iglesia. Miren qué bonito, ¿verdad? Cuando está el altar lleno de música, ¿verdad que sí? La guitarra, el órgano, la batería, y podemos tener más instrumentos, pero no hay quien los toque. Pero cuando los muchachos están ahí, ¿qué están haciendo? Cuando Alex está ahí, con todo el punch, tocando la batería, ¿qué está haciendo él? Prestando un servicio, satisfaciendo una necesidad, porque se necesita la música. Qué bonito, ¿verdad? Cuando están todos los instrumentos y cuando todo el equipo de música está aquí, ¿verdad? Se oye bien bonito, pero cuando solo está el órgano, ¿verdad? O sea, se siente muy vacío, pero cuando todos, ¿verdad? Nos unimos y prestamos el servicio dentro de la iglesia, miren, es de beneficio y de bendición para todos. Entonces, miremos lo que dice Efesios 6:6. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 6. El tiempo aquí se va muy rápido. Efesios 6:6. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 6 y el versículo 7. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. A ver cómo dice su Biblia entonces. El versículo 6, los que tienen la versión 60. A ver, todos los que tienen versión 60 pueden leer el versículo 6 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Miren, dice que cuando nosotros hagamos un servicio, ¿cómo es que tiene que hacer, cómo tiene que ser este servicio? Dice que nosotros tenemos que servir, pero aquí dice no sirviendo al ojo, o sea, no para que me miren, ay, esa hermana cómo sirve, ya está aquí, de este lado se pasó para acá, y entonces el andar buscando uno popularidad o fama o ser vistos por los demás. No, ¿cómo dice el Señor que debemos de servir? Dice que no debemos de servir para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. A ver, ¿qué es usted y qué soy yo para el Señor? Su siervo, su sierva, su servidor. Entonces dice, como siervos de Cristo, debemos de hacerlo de corazón. Como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, nosotros podemos convertirnos en servidores de Cristo, pero nunca hagamos el trabajo para ser vistos por los demás, sino que siempre debemos de hacerlo queriendo agradar a Dios y haciendo su voluntad. Miren, el verso 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y esto se aplica en toda área de la vida, no solo aquí en la iglesia. Cuando ustedes ayudan en casita, ¿cómo lo tienen que hacer? No para que su mamá o su papá le digan, ay, porque hiciste esa tarea, te voy a dar un premio, te voy a llevar a tal lado, te voy a comprar pizza. No, debemos de hacer todo lo que hagamos. Si van a lavar trastos, ¿verdad? Tal vez no les tocaba, ¿verdad? Pero ustedes lo hacen con gozo y con alegría porque ¿a quién quieren agradar? ¿A mamita o a Dios? A Dios, primero agradando a Dios. Bueno, no me toca, pero bueno, esto es lo que Dios espera de mí. Lo voy a hacer, ¿verdad?
desde la casa, en el trabajo, dentro de nuestros trabajos seculares. Miren, en Guatemala, ¿por qué no podemos nosotros prosperar y avanzar más? Porque los chapines solo hacemos lo que nos piden. Si no nos dicen, a ver, compónganme las sillas de aquí, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Gracias. Solo me componen las de aquí, pero ¿y qué pasa con las de allá y las de allá? Como solo dijeron este lado, solo hacemos lo que nos dijeron acá. No podemos hacer un poquito más, un extra, la mía extra, nos cuesta. En los trabajos nomás dan las 6 en punto y las personas ya van pues corriendo. No, yo no me quedo porque no me están pagando el tiempo extra que me quede, ¿verdad? Cuando nosotros no aprendemos, ¿verdad?, a servir de corazón, como dice aquí, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, porque dice el verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí se le hablaba, ¿verdad? En este libro de Efesios se le estaba hablando a estos hermanos y se les estaba diciendo, ¿verdad?, que si ellos, el trabajo que ellos hicieran, cada uno iba a recibir de acuerdo a lo que hiciera. Entonces, miren, el servir, no para que los demás nos vean, sino para agradar a Dios, va a traer un beneficio, va a traer un resultado. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a servir, pero que aprendamos a servir bien, como Jesús nos dio el ejemplo, porque esa es la grandeza del servicio. Cuando hacemos las cosas para agradar a quién, al líder, al pastor, al apóstol, ¿será que ahí hay grandeza? No. ¿Dónde va a haber grandeza? Cuando nosotros aprendamos a servir a Dios en todo lo que hagamos, desde nuestra casita, en la calle, con nuestro prójimo, en nuestro trabajo, ¿verdad? Y aún más dentro de la iglesia. Es importante entonces, jóvenes y señoritas, que nosotros aprendamos a servir. Amén. Porque esto nos va a ayudar a nosotros. Fíjense que Jesús, ¿verdad? Enseñó entonces que nosotros teníamos que darnos hacia los demás. Eso fue lo que él hizo. Dice su palabra ahí en Mateo 9:35, en esos versículos de ahí dice que al ver las multitudes, él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas, estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces él nos mostró, ¿verdad?, ese liderazgo de servicio. Él nunca se aprovechó de las personas, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces cuando estamos en puestos de liderazgo, ¿qué hacemos? Nos aprovechamos de los demás. Hágame esto, vaya aquí, venga para acá. Y estamos ahí, ¿verdad?, exigiendo y pidiendo, ¿verdad? Pero Jesús no nos enseñó eso. Él nos enseñó que primero nosotros teníamos que aprender a servir a los demás. Donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Nosotros tenemos que servir a las personas, no aprovecharnos de ellas, sino servirlas, ¿verdad? Servir a las personas. Ese fue el propósito en la vida de Jesús y eso fue lo que Él nos enseñó al dar su vida en la cruz del Calvario, porque Él dice que se humilló hasta lo más bajo, ¿verdad? Se despojó de todo, el Hijo de Dios.
podía pedir legiones de ángeles para que pelearan por él, para que lo defendieran, para que hicieran lo que él dijera, mas sin embargo, ¿qué fue lo que él hizo? Dice que enmudeció, no abrió su boca, y como un corderito, ¿verdad? Lo tomaron, hicieron lo que quisieron con él, pero dice que él enmudeció y no abrió su boca y fue llevado, ¿verdad?, al degolladero. Claro, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, que aquí en la iglesia, esta es una escuela donde nosotros podemos aprender a servir. ¿Qué es la iglesia para nosotros? Una escuela donde aprendemos a tener esa actitud, ese espíritu de servicio, de servir a los demás. Por eso cuando ustedes vengan a la iglesia, cuando ustedes estén en un punto, en un lugar, busquen a quien puedan servir, ¿verdad? Vean donde haya una necesidad y ahí ustedes presten su servicio. Miren qué bonito es encontrar a gente acomedida, que no hay que decirle, mire, haga esto, haga lo otro, sino, ¿en qué le ayudo? ¿En qué puedo servirle? Aquí estoy, díganme. O cuando uno mira, de repente ya están sirviendo, ya están actuando, ya están trabajando. Qué bonito es trabajar con personas así, que no hay necesidad de decirles qué hacer, sino tienen ese espíritu de servicio. Aquí en la iglesia hay tanto por hacer, ¿verdad? Desde colocar, de barrer, trapear, colocar las sillas, abrir la puerta, ver que los baños estén limpios, ver que el bote no esté lleno de basura, a recibir a los hermanos, subir a los niños. Bueno, hay tanto por qué hacer, ¿verdad? Saludar a una persona, darle una sonrisa a alguien, ¿verdad?, con quien nos encontramos. Hay tantas maneras en las que nosotros podemos satisfacer una necesidad humana. El ayudar a una hermana cuando trae a sus niños, ¿verdad?, y uno está llorando, ¿qué tiene que hacer uno? Inmediatamente, ¿verdad? Hermana, le ayudo con su niño. Ver en qué uno puede ayudar, porque esto es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, miren, en el mundo nosotros vemos a tantos personajes, músicos, artistas, personas del mundo, ¿verdad?, que se destacan y que ellos pues piden siempre estar en las portadas de las revistas por lo que ellos hacen, por la música que producen, por las películas que producen, y ellos quieren ser famosos y quieren ser grandes, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Eso es lo que busca el mundo, ser el primero. Y tienen tanta competencia por alcanzar el primer lugar. Hay muchas personas, pero ¿será que eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo a nosotros? ¿Que buscáramos popularidad por lo que hacíamos? No. Dice que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa, la izquierda. Y bueno, si lo saben y si se dan cuenta, pues nosotros quedarnos calladitos. Pero, ¿quién sí está viendo lo que nosotros estamos haciendo? Dios. Y en su momento, Él nos va a bendecir y nos va a recompensar. Claro que no tenemos que hacer las cosas esperando recibir una recompensa. Nunca hagamos nada para que nos recompense, pero sepamos que lo que nosotros hagamos siempre va a tener una recompensa, siempre va a tener un resultado. Entonces, hay en el mundo, ¿verdad? Nosotros podemos consultar a la historia y podemos ver de tantos hombres que prestaron muchos servicios a la humanidad. Algunos el día de hoy son famosos y se les conoce por lo que han hecho, pero hay otros que prestaron el servicio y que nadie lo supo, que están en el anonimato, podemos decir, ¿verdad? Que no lo registró la historia, pero ¿quién sí lo tiene registrado? Dios lo tiene registrado. Entonces, jóvenes y señoritas, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Vuelvo a repetir, que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Y en este año vamos a necesitar muchos servidores, vamos a necesitar, ¿verdad? Que se supla esa necesidad que va a haber, porque van a haber muchas áreas de trabajo, ¿verdad? Ya se está viendo y necesitamos personas que estén dispuestas a servir. Si a ustedes no se les llama a servir algún área, ustedes digan, hermana, yo quiero servir, me gustaría servir con los niños en la red juvenil, me gustaría servir en la música, me gustaría ser servidora. Bueno, digan, hablen en qué área les gustaría a ustedes servir y nosotros vamos a tomarlos en cuenta para que ustedes puedan servir en la obra del Señor. Amén, jóvenes. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Miren qué bonito se miraban el sábado pasado. Me dio tanto gusto, ¿verdad?, que ustedes estuvieran dispuestos a servir, porque ustedes prestaron un servicio. El participar en el drama, porque eso requería tiempo, requería esfuerzo. Yo no sé qué tuvieron que dejar de hacer por estar en el ensayo, por ver qué era lo que iban a hacer. Pero qué bonito, porque ustedes hicieron un trabajo, prestaron un servicio, dieron un mensaje y qué bonito se ve cuando la juventud está dispuesta a servir al Señor. Quizá no tengan la experiencia, quizá no sepan hacerlo, pero si ustedes tienen ese deseo, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un instrumento útil en la obra del Señor, desde ahí el participar en un grupo, ayudar al líder, dirigiendo los cantos, leyendo la Biblia, llevando un invitado, colaborando con la refacción, recogiendo las sillas que se utilizan. Miren, todo ese trabajo que se hace por chiquito, por insignificante, que a veces nosotros lo veamos, pero todo ese servicio es trabajo, es satisfacer una necesidad. Y cuando nosotros lo hacemos para agradar a Dios, va a haber una recompensa y va a haber un resultado. Porque dice su palabra que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A su tiempo dice la palabra que segaremos, si no desmayamos. Entonces, jóvenes y señoritas, ya para terminar, Jesús nos dejó enseñanzas, Jesús nos dejó ejemplo, ¿verdad? Con lo que Él nos motiva a servir a los demás. Sirvamos a Dios en la medida, en la posibilidad en la que nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? Porque Él dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. A veces va a costar el servir al Señor. No, yo sé que no es fácil. El día jueves a nosotros nos tocó la venta aquí en la iglesia y miren, me costó salir mucho de mi trabajo y luego el tráfico estaba tan pesado. Venía en un taxi colectivo y venía toda incómoda que ya me bajaba del taxi porque ya estaba que ya no. Y entonces dije, bueno, Señor, estaba tan desesperada porque ya era tarde, porque venía incómoda, porque tenía cosas que hacer aquí en la iglesia, pero le dije, Señor, ayúdame a tener una actitud positiva, a ser paciente y a saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor a ti, ¿verdad? Porque llega un momento en el que uno pues se estresa, tiene uno a veces limitaciones para servir al Señor, pero el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque el trabajo en el Señor quiere también perseverancia, quiere diligencia, quiere esfuerzo, quiere sacrificio, quiere entrega. A veces uno tiene que renunciar a muchas cosas por servir al Señor, pero aunque nadie lo mire, aunque nadie lo sepa, ¿quién sí lo está viendo? El Señor.
Y Él no se queda con nada. Entonces sirvamos al Señor porque Él nos dio ejemplo para que nosotros le sirviéramos. Y Él, miren, sí, cumplió todo porque Él estuvo dispuesto a dar su vida y la dio. Dio su vida por amor a nosotros, por servirnos a nosotros. Él estuvo dispuesto a darlo todo y lo dio. Lo dio. Él sí dio su vida, su tiempo, su esfuerzo, sus energías. Él lo dio todo. Y así como Él nos dio ese ejemplo, así nosotros también debemos de servir a los demás. Y darnos a los demás, aunque los demás no nos den a nosotros. Pero nosotros servirlos. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros empecemos a servir a los demás? Nosotros vamos a ver el cambio, vamos a ver la diferencia, vamos a ver el resultado, ¿verdad? Los discípulos no comprendían, ¿verdad? Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, pero Jesús no solamente se los habló, Jesús con sus hechos les enseñó, ¿verdad? No solo con las palabras, sino con los hechos, porque Él lo hizo. Él se dio a las personas. Amén. Entonces, Jesús siempre fue una persona humilde y una persona servicial. ¿Qué fue Jesús? Humilde y servicial. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Humildes y serviciales. Y también tenemos que aprender a amar a las personas que no nos amen, ¿verdad? Porque no somos de oro. Yo siempre lo he dicho. A mí me cuesta, ¿verdad? Muchas áreas, ¿verdad? A veces miro la indiferencia de las personas y me duele. Pero le digo, Señor, bendice, Señor, perdono, Señor, ayúdame que mi corazón esté limpio de resentimientos, de rencor, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? A veces uno sirve con amor y ¿cuál es el resultado? A veces indiferencias, ¿verdad? Y pasa, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo, porque el que perseverare hacia el fin, ese será salvo. Entonces, la verdadera grandeza está en el servicio. Jesús fue humilde, Jesús fue servicial, Jesús fue amor y también Jesús fue perdón, porque Él perdonó. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al Padre mientras Él estaba en la cruz? ¿Cuáles fueron sus palabras? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ven? Entonces, sirvamos al Señor, sirvámoslo con gozo, sigámoslo con alegría y no busquemos, ¿verdad? Ser los primeros, ¿verdad? Sino al contrario, busquemos a quien podemos prestarle un servicio y satisfacer una necesidad. Porque ¿qué es el servicio? Es satisfacer una necesidad humana. ¿Qué es el servicio? Satisfacer una necesidad humana. Y en la obra del Señor, Él nos mandó a predicar su palabra. Y esa es satisfacer también una necesidad, que el mundo conozca que Cristo le ama. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros con nuestro trabajo, con nuestro servicio en la obra del Señor, vamos a aportar para que otras personas que no conozcan del Señor le puedan conocer. Porque fíjense que nosotros somos un cuerpo. Pónganse de pie. Nosotros somos un cuerpo.